Sí, es que La mañana últimamente estaba extrañamente silenciosa en Caracas. A las 9 en punto, mientras la ciudad seguía atrapada entre el ruido de los autobuses, las radios encendidas y el calor espeso de enero, una noticia comenzó a correr casi en voz baja, como si nadie quisiera pronunciarla demasiado fuerte por miedo a volverla real. Hilda Carrero había muerto. Tenía apenas 50 años, y durante unos segundos, quizá minutos, el país entero pareció quedarse suspendido en una especie de incredulidad dolorosa. Porque para millones de venezolanos, Hilda no pertenecía solamente a la televisión, pertenecía a una época, a una manera de mirar las noches en familia, a esa sensación irrepetible de sentarse frente a un televisor y creer que los personajes podían entrar en la vida real. Durante años, su rostro había sido sinónimo de elegancia, de belleza imposible y de una intensidad emocional que la cámara parecía perseguir con devoción. Pero detrás de aquella mujer que parecía dominar cada escena con una facilidad casi sobrenatural, existía otra historia, mucho más silenciosa, mucho más humana. Una historia hecha de cansancio, renuncias, afectos íntimos y secretos cuidadosamente protegidos lejos de las luces del espectáculo. Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión venezolana, Hilda Carrero era simplemente una joven nacida en Caracas el 26 de diciembre de 1951, en una Venezuela que todavía soñaba con modernidad y prosperidad. Creció lejos del ruido mediático que más tarde la envolvería. De hecho, incluso en el punto más alto de su fama, jamás habló demasiado de su infancia. Había en ella una necesidad constante de preservar algo propio, un espacio íntimo que ni los periodistas ni el público podían atravesar completamente. Quienes la conocieron en aquellos primeros años recuerdan una presencia difícil de ignorar. No era solamente hermosa, era la manera en que entraba a un lugar, la serenidad de sus movimientos. Esa mezcla extraña entre fragilidad y autoridad que más tarde definiría muchos de sus personajes. En 1973, cuando representó al estado Táchira en el Miss Venezuela, ya parecía evidente que su destino estaba ligado a los escenarios. No ganó el certamen, quedó cuarta. Pero aquel resultado terminó abriéndole una puerta todavía más grande: representar a Venezuela en Miss International, en Tokio. Tokio estaba al otro lado del mundo. Y para una joven venezolana de principios de los 70, el viaje tenía algo de vértigo y fantasía. Las luces de Japón, los flashes, los idiomas desconocidos, las interminables sesiones fotográficas, todo parecía una película. El 13 de octubre de 1973, cuando fue anunciada entre las 15 semifinalistas del concurso, Venezuela sintió que había encontrado una nueva figura para admirar. Sin embargo, lo verdaderamente interesante de Hilda Carrero era que nunca pareció completamente seducida por el brillo superficial de los certámenes. Mientras otras reinas buscaban contratos internacionales o carreras en el modelaje, ella seguía estudiando administración de empresas en la Universidad Santa María. Había disciplina en su manera de entender la vida. Una necesidad de construir algo más sólido que la fama pasajera. Pero el destino silenciosamente ya había decidido otra cosa. La televisión venezolana de mediados de los años 70 era un universo feroz, competitivo, magnético. Las telenovelas dominaban las noches del país y los actores se convertían en miembros invisibles de cada familia. Entrar allí no era sencillo, permanecer, mucho menos. Hilda Carrero debutó en 1975 en Patrulla 88, y al principio nadie podía imaginar que aquella mujer de mirada intensa terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de una generación televisiva. Los primeros papeles fueron pequeños, apariciones breves, horas enteras esperando en estudios sofocantes bajo luces calientes mientras observaba a actores veteranos moverse frente a cámara con precisión quirúrgica. Aprendía rápido, escuchaba más de lo que hablaba, y poco a poco comenzó a entender algo esencial. Actuar no consistía únicamente en decir diálogos, era respirar dentro del personaje, habitar silencios, sostener una mirada el tiempo suficiente para que el espectador sintiera algo. En 1976 llegaron Angélica y luego Sabrina, después Liliana. Y entonces ocurrió lo inevitable. La industria comenzó a mirarla de otra manera. Ya no era solamente una ex reina de belleza intentando actuar. Había algo en ella que funcionaba frente a cámara de manera casi hipnótica. Una naturalidad extraña, una capacidad de transmitir emociones incluso cuando permanecía callada. En 1977 obtuvo su primer protagónico en Trick Track, y desde ese instante el ascenso fue imparable. Los productores entendieron rápidamente que Hilda Carrero podía sostener una historia completa sobre sus hombros. No necesitaba exageraciones, su presencia bastaba.
Y cuando llegó a Venevisión en 1978, el fenómeno terminó de consolidarse. A finales de los 70, Venezuela vivía la edad dorada de las telenovelas. Los canales competían como imperios. Cada estreno era una guerra silenciosa por la audiencia nacional. Y en medio de aquella batalla apareció la dupla que marcaría una época, Hilda Carrero y Eduardo Serrano. En pantalla parecían entenderse sin esfuerzo. Había química, sí, pero también una sensación mucho más difícil de explicar. Como si ambos compartieran un mismo ritmo emocional. Serrano lo describiría años después con una frase que todavía conmueve a quienes recuerdan aquellos años. Trabajar con Hilda fue como tocar el cielo, y quizá no era una exageración. Porque mientras millones de personas observaban sus historias de amor desde la intimidad de sus hogares, nadie imaginaba que detrás de aquella mujer luminosa comenzaba a crecer lentamente un cansancio invisible, uno que todavía no tenía nombre, pero que terminaría cambiándolo todo. Parte 2. A comienzos de los años 80, la televisión venezolana ya no era solamente entretenimiento. Era una especie de religión nacional. Las calles se vaciaban durante los capítulos finales, los periódicos dedicaban portadas enteras a las telenovelas, y los actores caminaban con la extraña sensación de pertenecer un poco a todos. En medio de ese fenómeno, Hilda Carrero comenzó a convertirse en algo más que una actriz popular. Se volvió un rostro inseparable de la memoria emocional del país. Y lo curioso era que, mientras su fama crecía de manera casi descontrolada, ella parecía mantenerse intacta, distante del ego feroz que consumía a muchas estrellas de la época. Quienes trabajaban a su lado recuerdan una mujer elegante incluso en el cansancio, alguien capaz de llegar antes que todos al estudio y quedarse después revisando pequeños detalles del vestuario o del maquillaje como si todavía sintiera que debía demostrar algo. No actuaba como una celebridad, actuaba como una artesana. En 1980, cuando interpretó a Nereida Bracho en Emilia, ocurrió algo definitivo. El público quedó fascinado con aquella mezcla de seducción y oscuridad que transmitía el personaje. Nereida no era simplemente una villana. Era una mujer herida, ambiciosa, emocionalmente compleja. Y Hilda Carrero consiguió darle humanidad incluso a sus momentos más crueles. Las cartas de los espectadores comenzaron a llegar por cientos. Algunas la insultaban por las maldades de su personaje. Otras confesaban admiración absoluta. Ese era el verdadero triunfo de un actor, lograr que la ficción pareciera real. Eduardo Serrano, que compartía escenas intensas con ella, observaba algo que muchos directores ya empezaban a comentar en privado. Frente a cámara, Hilda poseía un control emocional extraordinario. Nunca parecía forzar una escena. Nunca buscaba robar protagonismo. Simplemente dejaba que el personaje respirara dentro de ella. Y eso resultaba hipnótico. Pero detrás de aquel éxito había una presión inmensa. Venevisión y Radio Caracas, Televisión, libraban una guerra constante por el rating. Cada nueva producción debía superar a la anterior. Cada actriz era comparada brutalmente con otras estrellas del momento. Doris Wells, Mayra Alejandra, Grecia Colmenares, Amanda Gutiérrez. Venezuela vivía rodeada de mujeres icónicas, y la competencia podía ser despiadada. Sin embargo, Hilda Carrero parecía desplazarse por ese mundo con una serenidad casi extraña. No buscaba polémicas, no alimentaba escándalos. Mientras otros artistas convertían su vida privada en espectáculo, ella protegía la suya con una firmeza absoluta, quizá porque intuía algo que muchos tardan años en comprender. La fama puede devorarte lentamente si no conservas un rincón donde todavía puedas ser una persona común. En aquellos años, las jornadas de grabación eran agotadoras, estudios sofocantes, horarios interminables, escenas reescritas a último momento, el sonido de los tacones atravesando los pasillos de Venevisión a las 6 de la mañana, el olor persistente del maquillaje caliente bajo las luces, y aún así, Hilda rara vez se quejaba. Técnicos y asistentes recuerdan que siempre saludaba a todos por su nombre. Parecía pequeña frente a la maquinaria gigantesca de la televisión, pero al mismo tiempo irradiaba una autoridad silenciosa que imponía respeto. Chumiko Romero, uno de sus compañeros de trabajo, nunca olvidaría una escena aparentemente trivial. Mientras otras actrices dejaban que asistentes organizaran cada detalle de su imagen, Hilda planchaba su propio vestuario y elegía personalmente sus accesorios antes de entrar al set. No era obsesión, era amor por el oficio. En 1981 llegó Andreina, luego Hermana Ángela, después Querida Mamá, La Heredera y Venganza. Cada producción consolidaba aún más el fenómeno. Las audiencias crecían. Las revistas publicaban fotografías suyas en portadas brillantes. El público hablaba de su química con Eduardo Serrano como si fueran una pareja real. Y, de algún modo, la televisión necesitaba creer en historias así.
Venezuela atravesaba cambios económicos y tensiones políticas que comenzaban a agrietar lentamente la ilusión de estabilidad. Las telenovelas ofrecían refugio. Y en medio de ese refugio estaba ella, siempre impecable, siempre luminosa, sosteniendo emociones que parecían demasiado reales para pertenecer únicamente a la ficción. Sin embargo, había algo profundamente melancólico en Hilda Carrero que pocas personas alcanzaban a percibir. Quizá era su mirada, o ciertos silencios durante las entrevistas. Mientras otras figuras disfrutaban la exposición mediática, ella parecía sentirse incómoda cuando la conversación abandonaba el terreno profesional. No le interesaba convertirse en un personaje de revistas del corazón. Prefería hablar de sus compañeros, de los guionistas, de la construcción emocional de sus papeles. Y esa discreción terminó alimentando todavía más el misterio alrededor de su figura. Fue también durante esos años, en el punto más alto de su carrera, cuando conoció a Eduardo Abreu. La historia comenzó lejos del dramatismo televisivo que el público habría imaginado. No hubo escándalo ni romance cinematográfico inmediato. Solo una reunión social después de una grabación agotadora, una conversación tranquila y la sensación inesperada de encontrar a alguien capaz de verla más allá de la pantalla. Abreu no parecía impresionado por la fama, y eso, precisamente, terminó acercándolos. Mientras el mundo entero observaba a Hilda Carrero como una estrella inalcanzable, él parecía verla como una mujer cansada que necesitaba respirar lejos de los estudios, las cámaras y la presión constante de ser perfecta. Por primera vez en muchos años, Hilda comenzó a imaginar una vida distinta, más lenta, más íntima, más humana. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa necesidad de refugiarse en algo auténtico terminaría alejándola poco a poco del universo que la había convertido en leyenda. Parte 3. El matrimonio con Eduardo Abreu llegó en silencio, lejos del ruido excesivo de las revistas y de la teatralidad que rodeaba habitualmente a las figuras más famosas de la televisión venezolana. Para muchos resultó extraño. En una época donde cada romance artístico era convertido en espectáculo nacional, Hilda Carrero eligió la discreción. La ceremonia fue íntima, casi reservada, como si necesitara proteger aquel momento del mundo exterior. Y quizá era precisamente eso lo que buscaba. Un espacio donde pudiera existir sin maquillaje, sin personajes, sin la obligación constante de emocionar a millones de personas cada noche. Los amigos cercanos notaron el cambio rápidamente. Había en ella una calma nueva, una forma distinta de sonreír, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera encontrado un lugar donde descansar emocionalmente. La maternidad transformó todavía más su vida. Quienes la conocieron durante esos años hablan de una mujer profundamente entregada a sus hijos, obsesionada con los pequeños rituales domésticos que para cualquier otra persona podrían parecer insignificantes. Preparar el desayuno, revisar tareas escolares, regar las plantas al atardecer mientras Caracas comenzaba a llenarse del sonido lejano de los automóviles y los perros ladrando detrás de las rejas. Resulta extraño imaginar a una de las mayores estrellas de la televisión venezolana encontrando felicidad en cosas tan simples. Pero justamente ahí residía algo esencial de Hilda Carrero. Nunca pareció sentirse completamente cómoda dentro de la maquinaria de la fama. Le gustaba actuar, le apasionaba construir personajes, pero la celebridad era otra cosa, más fría, más agotadora. A mediados de los años 80, mientras seguía protagonizando grandes producciones como Las Amazonas o Julia, comenzó a surgir una pregunta silenciosa dentro de la industria. ¿Por qué Hilda parecía cada vez más distante de los reflectores? Algunos productores notaban que evitaba fiestas, entrevistas innecesarias y eventos sociales. Terminaba las grabaciones y regresaba rápidamente a casa. Otros pensaban que simplemente estaba cansada después de tantos años sosteniendo el peso de producciones enormes. Y tal vez tenían razón, porque actuar en aquella época no significaba solamente memorizar diálogos. Significaba vivir prácticamente dentro de un estudio. Las jornadas podían extenderse hasta la madrugada. Había tensión constante por el rating, competencias feroces entre canales y sobre todo una presión emocional inmensa sobre las protagonistas femeninas, obligadas a luir impecables incluso cuando estaban destruidas por dentro. En 1986, cuando protagonizó El Sol Sale para Todos, algo comenzó a sentirse diferente. La química con Eduardo Serrano seguía intacta. La audiencia continuaba respondiendo con entusiasmo. Pero detrás de cámaras, algunos compañeros percibían un cansancio extraño en ella. No físico únicamente, algo más profundo. Como si la energía que había sostenido durante años empezara lentamente a apagarse. Nadie imaginaba entonces que aquella sería su última gran telenovela. Cuando anunció que se retiraba para dedicarse a su familia, la noticia sorprendió al medio artístico. Era todavía una figura vigente, los productores seguían buscándola, el público continuaba adorándola.
Y sin embargo, ella decidió desaparecer. Desaparecer. Tal vez esa palabra explica mejor lo que ocurrió después. Durante años, Hilda Carrero se volvió casi un recuerdo elegante flotando en la memoria colectiva venezolana. De vez en cuando aparecía en alguna entrevista breve o en fotografías familiares, siempre sonriente, siempre serena. En 1991 regresó fugazmente como presentadora de Noche de Gala, pero ya no era la misma relación con la televisión. Había distancia, como si el estudio perteneciera ahora a otra vida. Sus antiguos compañeros seguían hablando de ella con admiración casi unánime. Eduardo Serrano confesaba que trabajar con Hilda había sido una experiencia irrepetible. Elianta Cruz recordaba su generosidad silenciosa, aquella capacidad de intervenir sin humillar a nadie, de ayudar sin necesidad de recibir reconocimiento. Incluso las actrices que habían competido con ella admitían algo difícil de encontrar en el mundo artístico. Hilda inspiraba cariño genuino, porque detrás de la estrella existía una mujer profundamente humana. Le gustaba cocinar recetas heredadas de su madre. Pasaba horas cuidando flores y plantas en el jardín. Leía novelas románticas y biografías históricas durante las noches tranquilas en casa. Pintaba ocasionalmente, aunque casi nadie vio sus cuadros. Y mientras el público seguía recordándola como un símbolo eterno de glamour televisivo, ella parecía encontrar felicidad precisamente en lo contrario. El anonimato parcial, el silencio, la rutina sencilla de una vida doméstica lejos de las cámaras. Pero el tiempo, silenciosamente, comenzaba a jugar en su contra. A finales de los años 90, las personas más cercanas a Hilda Carrero notaron cambios sutiles, un cansancio persistente, algunas ausencias, momentos donde parecía quedarse sin fuerzas después de actividades simples. Ella intentó mantener todo en privado. Era coherente con su manera de vivir. Nunca quiso que el dolor se convirtiera en espectáculo. Nunca permitió que la enfermedad definiera públicamente su identidad. Y quizá por eso el impacto de su muerte fue todavía más devastador. Mucha gente ni siquiera sabía que estaba enferma. La mañana del 28 de enero de 2002, Caracas despertó con la sensación extraña de haber perdido algo más grande que una actriz. Las emisoras comenzaron a transmitir homenajes improvisados. Viejas escenas de telenovelas reaparecieron en televisión. Personas que jamás la conocieron personalmente lloraban frente a la pantalla como si hubiese muerto alguien de la familia. Y en cierto modo, así era. Porque durante décadas Hilda Carrero había entrado todas las noches en los hogares venezolanos acompañando amores, cenas, discusiones familiares, silencios, reconciliaciones. Formaba parte de la memoria emocional de un país entero. Fue enterrada en el Cementerio del Este, en Caracas. Con el tiempo su tumba comenzó a deteriorarse lentamente bajo el peso de la crisis económica venezolana. Y aún así, la gente seguía visitándola. Algunos dejaban flores. Otros simplemente permanecían en silencio frente a la lápida. Hubo quienes llevaron con sus propias manos un pequeño recipiente para agua y flores porque el lugar ni siquiera tenía uno. Ese gesto mínimo, casi invisible, dice más sobre el legado de Hilda Carrero que cualquier premio o récord de audiencia. Porque el verdadero impacto de ciertas personas no se mide únicamente en fama, se mide en la manera en que permanecen dentro de la memoria de quienes las amaron sin haberlas conocido nunca. Parte 4. Con los años, la imagen de Hilda Carrero comenzó a adquirir algo casi fantasmal dentro de la televisión venezolana. No en un sentido oscuro, sino profundamente humano. Era esa sensación extraña de volver a verla en una escena antigua y descubrir que todavía transmitía algo vivo. Algo imposible de explicar del todo. Mientras nuevas generaciones de actores aparecían y desaparecían bajo el ritmo acelerado de la industria, ella permanecía intacta en la memoria colectiva, suspendida en una época donde las telenovelas aún tenían el poder de detener un país entero. Quizá porque Hilda pertenecía a una clase de intérpretes que ya casi no existen. Actores formados antes de la velocidad digital, antes de las polémicas fabricadas, antes de que la fama se confundiera con exposición permanente. Su generación entendía la actuación como oficio, no como espectáculo personal, y eso se percibía incluso en sus silencios. Muchos años después de su muerte, sus antiguos compañeros seguían hablando de ella, con una mezcla de admiración y melancolía difícil de ocultar. Elianta Cruz jamás olvidó la manera en que Hilda intervino discretamente para evitar que fuera despedida de Venevisión durante un conflicto interno. Nunca buscó reconocimiento por ello, nunca se lo contó directamente. Elianta terminó descubriéndolo después, y tal vez ese detalle define mejor que cualquier homenaje quién era realmente Hilda Carrero. Una mujer capaz de ayudar sin convertir el gesto en una deuda emocional. En un medio donde el ego podía destruir amistades enteras, ella parecía moverse desde otro lugar, más sereno, más elegante.
Incluso Alba Roversi, que compartió escenas con ella en Las Amazonas, hablaba todavía de la impresión que causaba su presencia física. Aquellos ojos oscuros, la manera en que caminaba hacia cámara, la capacidad de hacer creíble cualquier emoción sin necesidad de exagerar un solo gesto. Pero quizá el recuerdo más revelador llegó de quienes trabajaban lejos del protagonismo: técnicos, maquilladores, asistentes de producción, personas que observan a las estrellas cuando las cámaras se apagan. Ellos recuerdan a una actriz disciplinada hasta el extremo, obsesionada con los detalles mínimos, incapaz de tratar mal a alguien del equipo, incluso en jornadas agotadoras. Mientras muchas figuras dependían completamente de asistentes, Hilda Carrero revisaba personalmente su vestuario, organizaba accesorios, corregía pequeños errores antes de grabar. Había orgullo en su trabajo, un respeto absoluto por la profesión. Y eso terminaba generando algo raro dentro de la televisión: unanimidad. Casi nadie hablaba mal de ella. Algo prácticamente imposible en una industria construida sobre rivalidades, rumores y tensiones constantes. Quizá por eso su muerte dejó una sensación tan amarga. Porque no parecía justo. 50 años resultaban demasiado pocos para alguien que todavía irradiaba tanta vida en la memoria del público. Con el paso del tiempo, además, Venezuela comenzó a transformarse dolorosamente. Crisis económicas, migración masiva, canales de televisión debilitados, estudios vacíos. Y en medio de ese país irreconocible, las viejas telenovelas de los años 80 empezaron a convertirse en cápsulas emocionales de otro tiempo. Ver nuevamente a Hilda Carrero significaba recordar una Venezuela distinta, más luminosa, más optimista, más ingenua quizá. Su imagen terminó funcionando como un puente involuntario hacia la nostalgia colectiva de toda una generación. Hay algo particularmente triste en imaginar su tumba deteriorándose lentamente mientras miles de personas aún conservan intacto el recuerdo de su sonrisa. Apenas unos dólares bastarían para mantener el lugar en mejores condiciones, pero incluso eso se volvió complicado dentro de la realidad venezolana. Aún así, los admiradores continúan llegando. Algunos limpian discretamente el sitio. Otros dejan flores humildes. Y hay quienes simplemente permanecen quietos unos minutos mirando el Valle de Caracas desde el cementerio, como si esperaran recuperar algo perdido de sus propias vidas. Porque al final eso hacen ciertas figuras públicas sin proponérselo. Acompañan la existencia emocional de millones de personas. Se convierten en parte de recuerdos familiares, de noches específicas, de momentos íntimos imposibles de repetir. Y quizá allí reside la verdadera tragedia de Hilda Carrero. No solamente en haber partido demasiado pronto, sino en haber sido durante tantos años una presencia constante para un país entero, mientras protegía silenciosamente sus propias fragilidades lejos de la mirada pública. El público veía glamour, perfección, romances televisivos inolvidables. Pero detrás de aquellas cámaras existía una mujer que amaba cocinar para su familia, cuidar flores en el jardín y escapar del ruido del espectáculo siempre que podía. Una mujer que entendió antes que muchos que la fama no llena el vacío humano, que los aplausos terminan desapareciendo, que lo único verdaderamente importante son las personas capaces de quedarse cuando las luces se apagan. Y tal vez por eso, incluso hoy, décadas después de su partida, todavía cuesta hablar de ella en pasado. Porque algunas estrellas no desaparecen realmente, solo dejan de aparecer en pantalla.